Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Oslos. Sean bienvenidos a su podcast de Psicología para Sanar. Estoy muy contento, estoy muy feliz de pues el día de hoy trabajar uno de los grandes temas que ustedes han pedido mucho, que es el tema de la frustración. Y bueno, estoy acompañado, me hace el honor y el placer nuevamente de estar aquí, la psicóloga Ivette García. ¿Cómo estás, Ivette? Y muchas gracias por venir a este podcast. Ay, súper contenta, Jorge. Muchas gracias por invitarme nuevamente y pues con este tema tan interesante, ¿no? De la frustración. Sí, claro, pues a veces se habla mucho de este tema, pero también a veces se desconoce también mucho del mismo, ¿no? Porque, bueno, para iniciar, quisiera que me dijeras qué es la frustración. Mira, en términos un poquito técnicos, la frustración es una emoción Ujú. que se origina obviamente en la mente, que tiene que ver con la expectativa o la fantasía de cubrir deseos o necesidades y la realidad, ¿no? Ok, Que muchas veces es contraria o se contrapone mi necesidad o mi fantasía o mi deseo contra lo que la realidad de la vida me está presentando. Y en ese momento surge la frustración. ok, entonces, esta parte o esta emoción de la frustración, estos deseos, ¿no? Que Ujú. hablabas hace un momento, esos deseos, anhelos, pues tal vez no concluidos por el individuo, son los que generan esta parte. Pero, ¿qué sucede o cómo nos podrías dar así como una breve semblanza? Porque Ujú. esta emoción la vivimos desde pequeños, ¿no? Y si no Ujú. nos enseñan en algún momento a canalizarla, Sí. esto se puede volver en un gran problema cuando somos adultos. Entonces, desde niños, ¿no? Que vivimos esta etapa de la frustración, cómo vive un niño la frustración y cómo Ujú. debiese ser canalizada la Claro. misma para que más adelante no se vuelvan unos niñotes berrinchudos, ¿no? Ujú. Bueno, de hecho, pues al ser una emoción, tú bien sabes, ¿no, Jorge? Todas las emociones tienen su lado positivo y su lado negativo. Por algo tienen una función, vamos, las emociones. La frustración, perdón, al ser una emoción, pues obviamente nacemos con ella. Es Claro. algo nato de la vida, ¿no? Y justo le acabas de dar en el clavo. Desde que somos bebecitos, desde que nacemos, desde el día uno, ya estamos aprendiendo o estamos lidiando con la frustración. El bebé lo vive muy diferente que el adulto. El bebé se frustra por necesidades básicas, ¿no? Como comer, jugar, dormir, que lo carguen. Entonces, al ser necesidades, te empiezas a dar cuenta que sus frustraciones son por factores externos a él, ¿no? Claro. Internos. Entonces, pues obviamente para los papás es difícil y más para los de hoy en día, no estamos en la época millennial, la época cristal, en donde frustrar a un bebecito pues está mal visto, ¿no? Sí, sí, sí. Y los papás ves cómo sufren, ven llorar al bebé y quieren complacer todos sus deseos, todas sus necesidades, pero entonces empiezas como que a no darle las herramientas al bebecito, como dices tú, para que cuando crezca sepa que existen nos en la vida, ¿no? Y cómo poder enfrentar esos nos. Entonces, el bebé, como está tratando de hacer una sí, que está formándose precisamente sus herramientas psicológicas, si los papás aprenden a decirle no al bebé de una forma correcta, están haciendo a un futuro persona resistente a la frustración, tolerante a la frustración. Entonces, lo que se recomienda en estos casos es precisamente poco a poco irle dando pequeñas dosis de frustración a los bebés. Vuelvo a lo mismo, es diferente cómo la vive un adulto que cómo la vive el bebé. El bebé la Claro. vive justo por necesidades fisiológicas y el adulto no, el adulto mayormente la vive por deseos, O por por cosas exigencias, exacto ¿no? que vienen de adentro de, ¿no? Ok, entonces, fíjate lo que, bueno, me acabas de, así como de hacer vislumbrar, eh, que todo está en esta primigenia y la génesis de la frustración, el tolerarla o no tolerarla emerge desde ahí. Uh-huh. Y la problemática que existe es que a veces nos hacen decir que no cuando debemos decir que sí. Y Uh-huh. viceversa, ¿no? Cuando debemos Uh-huh. decir que sí, decimos que no. Claro. ¿Qué tanto tiene que ver el carácter de una persona, el poder de decisión Uh-huh. ante esta emoción de la frustración? Porque ahorita tú mencionabas esa parte, ¿no? Sobre
sí, efectivamente hay no, pero también, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que más o menos claro. me entiendas tú y la audiencia. Ajá. Un niño, pues lo que quiere es jugar, ¿cierto? Claro. Eh, y por eso puede llegar a frustrarse, ¿no? Ujú. Pero hay a veces, ¿qué tanto influye la frustración de los padres hacia con el hijo, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, una madre neurótica, vas a una fiesta, el niño quiere jugar en el trampolín Sí. y ya sabes, de esas madres que te dominaban con la mirada, ¿ves? Así que con la pura mirada, tú querías estar con tus primos, Sí. con tus amigos jugando y, y que te digan que no, dices, sí, Claro. híjole, genera una frustración en el pequeño. Por Sí. eso te menciono que nos enseñaron a decir que no cuando debemos decir que sí y cuando debemos Ajá. decir que sí, que no. ¿Tú qué piensas de esta Exacto. situación? Sí, obviamente es una emoción distorsionada, ¿no? Yo siempre he dicho, fíjate Jorge, que las emociones tú tienes dos opciones, o las ves como tus amigas o las ves como tus enemigas. Claro. Entonces, yo creo que la emoción frustración la podemos usar a nuestro favor. Pero en ese caso particular que estás explicando, pues obviamente la mamá lo está usando de manera negativa, ¿no? Frustrando al niño de manera negativa, porque el niño se confunde, ya lo estás confundiendo, ya no sabes qué sí es lo correcto o qué no es lo correcto. Entonces, yo creo que en el caso, por ejemplo, de la emoción frustración en los niños en particular, si los papás son personas que también viven desde la emoción frustración, primero tienen que sanar ellos esa emoción, Claro. saber dominarla, controlarla, manejarla, pues para que le enseñen al niño también cómo manejarla. Imagínate, yo soy un papá frustrado y le quiero enseñar a mi hijo a ser tolerante a la frustración, imagínate cómo va a acabar esa No, pues situación, sí. ¿no? Ese yo sería Sí, la sí, claro. recomendación. Primero que el papá trabaje con sus frustraciones, con esa emoción, que sepa controlarla, que sepa dominarla, que sepa para qué le sirve. Y ahora sí ya puedo enseñarle al bebé o al niño cómo hacerse una persona tolerante a la frustración. Sí, y bueno, esta es una invitación para todos los que nos escuchan. Como ustedes podrán darse cuenta, todo emerge desde la infancia, esta emoción. Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero en este caso específico que estamos trabajando, que es la frustración, pues emerge desde ahí y tendríamos que hacer un análisis profundo sobre desde qué momento, si es que nosotros somos personas de grandes frustradas, dejamos, eh, eh, dejamos o nos enseñaron, vaya, esta parte, cómo nos enseñaron la frustración Sí. los padres, ¿no? Entonces es echarse ahí un clavado a entender qué nos aconteció o qué vivimos en esa infancia que nos hizo, pues, de grandes ser personas totalmente frustradas, ¿no? Entonces, bueno, pasando de esta etapa de la niñez, vamos a pasar a la etapa de la adolescencia, ¿no? Y es que el problema es que si de niño no nos enseñaron a canalizarla, híjole, ya de adolescente es más complejo. Y así, ¿no? Creo que va avanzando la adolescente, juventud va avanzando hasta Sí. llegar a ser un adulto en donde, o sea, la frustración realmente se vuelve Sí. un problema. Pero ahorita vamos a llegar a eso, ¿no? En la parte de la adolescencia, ¿no? En donde adolecemos de muchas cosas y entre ellos es esta parte donde te dicen no. Por ejemplo, la niña que quiere ir a la fiesta o el chavo que quiere ir a la fiesta con sus amigos de la secundaria Sí. y la mamá o el papá te dicen no. Ahí se vive esa parte, ¿no? Otra vez la frustración. En esta parte, ¿tú cómo vislumbrarías la frustración? En esta parte en específico. Ahorita ya vimos la infancia, hacia grandes rasgos, ahora la adolescencia, ¿de qué manera? Ahí se vislumbra mucho, fíjate cómo va a ser el rasgo de personalidad del adolescente, de adulto, porque la gente vive la frustración de acuerdo, como dices tú, fue criado. Algunos lloran, otros gritan, otros lo canalizan mediante la ira. Claro. Otros pues se ponen depresivos, nerviosos, bueno, N cantidad de formas que canaliza la gente la frustración. Entonces, en la adolescencia, justo el adolescente no tiene como mucho control de sus emociones, justo apenas está formando un carácter para poder dominar y controlar sus emociones y conocerlas, se desborda, ¿no? El adolescente es así como el más intenso, no me gusta usar esa palabra, pero luego dicen, es que es bien intenso mi adolescente. Sienten mucha intensidad las emociones. Entonces, si está enojado, el adolescente lo siente a la 15ª potencia, ¿no? Y si está frustrado, lo siente a la 15ª potencia.
También a consecuencia, como lo acabas de decir tú, de que de niño no se le mostró cómo gestionar esa emoción, cómo canalizarla, cómo desarrollarla, y entonces te empiezas a dar cuenta que ese adolescente justo ya te está mostrando cómo va a ser el adulto. La batalladera, pues obvio es para los papás, ¿no? Que los papás son los que lidian con esas, a veces hasta actos violentos o agresivo-pasivos. Entonces yo creo que es un buen foco justo para los papás, para que empiecen a ayudar al adolescente, Claro. a empezar a conocer sus emociones y a gestionarlas. Yo siempre he dicho, nunca es tarde para aprender a gestionar tus emociones, aunque pareciera que ya está formado, todavía estamos a tiempo para ayudarle a gestionar sus emociones al adolescente. ¿Y tú qué le dirías a esos padres, a esos padres golpeadores que recargan su frustración? O sea, porque es eso, ¿no? Sí. O sea, esa madre que golpea a la niña, al niño, bueno, ya ni niña ni niño, vamos a poner un adolescente, que los golpean y recargan esa frustración en sus hijos, o sea, y ¿qué engendra en ellos más? O sea, todavía, o sea, y no nada más frustración, o sea, más cosas, ¿no? Sí. Obviamente, pero, o sea, de estos padres que usan la violencia por frustración, o sea, porque vamos a llegar a la etapa adulta y nos daremos cuenta que como no les enseñaron a gestionar precisamente esta emoción, la única manera es golpeando, gritando, humillando, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a entrar a esa parte. Pero en el adolescente, ¿cómo repercute que los padres ejerzan su frustración sobre ellos con golpes? Claro. En este sentido. Es que es una cadena y un círculo vicioso, si lo ves, Jorge. O sea, es como una herencia, claro, justo que viene de generación en generación, en donde se justifica ya hasta ciertos puntos que así me criaron, ¿no? Y así viene la crianza de mi familia y hasta el apellido, ¿no? Los García así criaron a sus hijos. Entonces justo es romper con esos patrones de conducta, es romper con esas cadenas que atan a generaciones completas, en donde justo les enseñaron a gestionar la frustración con golpes, con violencia, agresivo-pasivos. El hecho de que tú hayas sido una persona violentada de niño como papá no te justifica o no te hace tener derecho, vamos, a que tú también eduques a tus hijos desde ahí. Si es una persona que se está descargando su frustración con sus hijos, pues quiere decir que es una persona que no está gestionando sus emociones. Claro. Y estás en el punto justo para antes de generar resentimientos, odios, porque eso puedes generar en el adolescente, ¿no? Después, abandono, rechazo. Tú estás en el momento para aceptar y decir, aunque soy adulto, aunque ya me criaron así, aunque vengo de generación en generación criado de esta manera, yo rompo con estas cadenas, me hago responsable y empiezo a aprender cómo gestionar mis emociones y especialmente la frustración. Claro. Y fíjate, aquí lo interesante del tema es de que todo es progresivo. Todo va avanzando de una manera para bien o para mal, como bien lo dices. Si de niño, por ejemplo, ibas a la escuela y no tenías recursos económicos y veías al compañero de enfrente que tal vez iba bien vestido, que sí iba bien que sí tenía dinero para ir a comprarse un dulce y tú no, claro. Gran frustración, ¿no? Sí. O sea, nos damos cuenta que la frustración abarca muchos departamentos de nuestra vida, ¿cierto? O sea, que no es nada más en una situación emocional, también puede ser una frustración material, puede ser una frustración sexual, puede ser una frustración social. O sea, en esos 4 campos del ser humano emerge esta frustración y más cuando la vivimos, imagínate, en los 4 o en algún departamento en específico. Va a acarrear consecuencias y de adolescente, pues bueno, más problemas, ¿no? Ahora vamos a pasar esta transición tan importante para cualquier ser humano que es la adolescencia, la juventud. Y imagínate, ahorita, y es que mira, la gran realidad, Ivette, es de que pues a nadie, o no tenemos al menos en México una cultura que nos enseñe esta parte, ¿no? Claro. O sea, no nos enseña a nadie esta parte, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, lo más común es esto, ¿no? Lo más común es de que en algún momento nos demos cuenta y nos hagamos responsables de enmendar o empezar a sanar todo esto. Sí. Porque nuestros padres,
no nos enseñaron esa parte, ¿no? No. Nos enseñaron a decir, estudia, a ser alguien en la vida, a cosas buenas, obviamente, que no tienen ningún tipo de maldad, sino nos benefician, pero en la parte emocional, o sea, no nos enseñan esto, ¿no? ¿Qué tanto repercute de este adolescente hacia cuando, pues no sé, adolescente, pues, no sé, estoy diciendo 13, 14, a lo mejor hasta los 18 pudiese ser, a donde ya entra la etapa de la juventud, y donde pues hay estas cosas, estos anhelos, ¿no? Decías, por ejemplo, de que el chavo que entra a la escuela no se queda en la que quiere, un ejemplo, ¿no? O empiezan las frustraciones en el amor, Ivette, ¿no? Cuando, o sea, pues la mujer o el hombre con el que te querías o te pensabas quedar toda tu vida, pues te dice que no, o sea, y empiezas a vivir frustraciones de gran índole y qué repercusión tiene, ¿no? Y cómo el joven en esa transición, si no lo llega a gestionar, cómo va a desbordar después. Exacto. Justo de la etapa de la adolescencia a la juventud, o ya casi adultez, la persona ya se empieza a desenvolver más en el ámbito social externo. O sea, ya sale como que de casa, ¿no? Ya se enfrenta al mundo real allá afuera. Oh, triste realidad, dices tú, ¿no? Ya se empieza a dar cuenta que existen un chorro de áreas en donde me veo frustrado o frustrada. Y justo en esa etapa, cuando somos jóvenes, tenemos un chorro de sueños y de anhelos. Claro. O sea, somos pura vida, ¿no? Sí, Vital. sí, sí. Y tenemos sueños y planes y todo. Entonces es la etapa, yo creo, que justo donde te enfrentas con la realidad y más frustración hay. Y el problema está justo en que si no me mostraron el camino o la herramienta de cómo gestionar esta emoción de forma positiva, o sea, a mi favor, entonces ahí es justo donde nos damos cuenta cómo va a ser la persona el resto de su vida. Claro. Cómo va a gestionar esa emoción hasta que sea una persona ya viejita. Y ya empiezas a vislumbrar si va a ser una persona iracunda, si va a ser una persona berrinchuda, si va a ser una persona que se encierre en sí misma o que se ponga a llorar. O sea, ya ahí incluso la persona se puede dar cuenta cuáles van a ser sus herramientas el resto de su vida para gestionar esa emoción en particular llamada frustración. Y que pues es que es el problema, ¿no? Que yo creo que es muy importante y que los que nos estén escuchando, que pues lo importante que es para un joven, para un adolescente, para un niño, esta parte de la terapia psicológica, ¿no? O sea, o tanto para los padres como para el niño, ¿no? O que busquen las alternativas, ¿no? Porque, como lo vuelvo a reiterar, el desconocimiento de los padres no ayudan en mucho, ¿no? Y que no son culpables porque, como tú bien lo decías, pues así van, o sea, es como algo hereditario, ¿cierto? Exacto. Y no es tratar de culpabilizar a nadie, pero sí es momento de responsabilizarnos en algún momento. El joven, ya digamos, este individuo que ya está en la universidad, ya está culminando la universidad, ¿no? Otro paso. Y que muchos se van quedando en el camino. Y que, ¿qué sucede cuando en este joven, o sea, llegan muchas frustraciones desde la adolescencia? Por ejemplo, un embarazo no planeado, ¿no? O gran frustración, tanto por el padre como por la madre, más cuando tienen 14, 15 años, que eso ya sabes que es muy típico dentro de nuestra, dentro, al menos de México, es muy común esta parte, ¿no? ¿Qué engendra en estas personas cuando hay un hecho que pues no esperaban, y que lo toman de esta manera? Y creo que desde ahí viene ya el problema de la frustración, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas sobre estas situaciones que generan y que son un buen que no terminaríamos la lista? No terminaríamos punto por punto, o sea, el por qué una persona pudiese llegar a frustrarse. Claro. Pero ¿tú qué piensas sobre esta parte, no? O sea, ya de joven, el vivir esto y que sigas con esta parte de la frustración, ¿cómo te va a repercutir ya para una vida adultez en el joven? Pues obviamente en tus relaciones interpersonales. O sea,
Hay gente que incluso no aprende nunca a gestionar su frustración, esa emoción, y de verdad acaban solas, porque pues, ¿quién quiere estar cerca de una persona que todo el tiempo está irritable, ¿no? Claro. O frustrada. Pero justo ahorita diste en el clavo, porque dices, bueno, ¿qué pasa con el adolescente que pasa a ser adulto y que empieza a vivir cosas de la vida real que lo frustran? Es que tiene dos opciones, Jorge, nada más. O lo acepta, porque la frustración se puede vivir desde la aceptación o desde la negación. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y nada más hay de dos sopas, ¿no? Entonces, o le enseñaron a vivirlo desde la negación y va a ser una persona que toda su vida va a vivir en la negación y no la va a utilizar a su favor y se va a volver una persona iracunda, triste, desolada, y entonces sus relaciones interpersonales van a ser un fracaso total. Ahí es la respuesta que te doy de ¿qué le va a afectar? ¿No? Va a ser un fracasado emocional, ¿no? Sí, así tal cual. Y va a acabar solo, ¿por qué? Pues vuelva a lo mismo, pues ¿quién quiere estar con una persona frustrada? No, pues ¿no? sí, no. O la otra, pues aceptar. Y ahorita les voy a explicar cómo podemos empezar a trabajar justo técnicas para manejar la frustración. La aceptación es que incluso la frustración te puede servir para si tú ya tuviste un sueño, un objetivo, una necesidad no cubierta y se te vio frustrada y estás en ese punto de reflexión, de replantear entonces a lo mejor el deseo, el sueño, la necesidad. Claro. Pero lo tienes que hacer desde la aceptación. Sí, porque así si es. estás en tu aferramiento y la negación, no va a haber forma de que esa emoción llamada frustración la puedas gestionar de forma positiva. Es necesario, vamos a enseñar la aceptación en la frustración. Resignarnos, ¿no? Porque, sí, no, es otra cosa. Es que de verdad nos vamos metiendo y son cosas que debemos de ir escudriñando, ¿no? Ese va a ser un buen tema que después vamos a desglosar, ¿no? La diferencia de la aceptación y la resignación, pero bien, entonces, fíjate, o sea, lo que mencionas, personas que de alguna forma no nos enseñaron a gestionar esta parte de la frustración, nos volvemos en personas, como tú bien lo decías, es o sea, cada caso es diferente, ¿no? Uno se puede volver como la persona que, por ejemplo, si no se te dan las cosas cuando tú quieres, como tú quieres, a la hora que tú quieres, o sea, de verdad que es como al niño que no le compran una paleta sus papás en la tienda porque pues no llevan dinero. Claro. ¿Cierto? Sí, muy cierto. Pero te pones en una situación así de, ¿pero por qué? Y no, o sea, y empieza una necedad, una autoconmiseración, una ira, o sea, no sabes ni lo que sientes, pero pues ahí está reflejado en la vida de adulto. Exacto. ¿Cómo es una persona frustrada cuando ya es un adulto? O sea, ¿nos podrías dar unas características, unos rasgos de una persona frustrada? O sea, de ese individuo que hablabas, del que nadie quiere estar con él y por eso está solo. Dímelo, por favor. Pues mira, no es que sean malas personas, simplemente como dices tú, pues son personas que no se les enseñó a gestionar sus emociones. Pero, por ejemplo, la persona que es frustrada, que está todo el tiempo frustrada, sus características es que es una persona muy cerrada, o sea, no acepta ideas, comentarios, sugerencias, es muy intolerante, o sea, en todos los sentidos, hasta por ejemplo, poder plantearle una idea nueva, intolerante completamente. Es irritable, ¿no? O sea, se irrita con facilidad y es una persona que cierra su comunicación completamente hacia los demás. Estamos viendo a una persona negada a la realidad, ¿no? Entonces son personas bastante desgastantes hasta energéticamente hablando, ¿no? Porque tú estás tratando de lidiar con una persona, de hacerle ver que existen otros matices. Son personas incluso que solo ven de manera polar la vida, o blanco o negro, o todo o nada, o sí o no. Entonces esas características son mucho de las personas que viven justo siempre desde la frustración y no saben gestionar la emoción. Entonces las personas que les rodean, pues obviamente comienzan a alejarse de esa negatividad, ¿no? De esa persona que en vez de transmitirte a lo mejor una energía positiva o de darle vuelta a la página, ¿no? Al contrario, sigue ensimismada y enfrascada en la situación y, como dices tú, como el niño que no da la paleta, emberrinchada
y son cerrados, de ahí no los sacas, ¿no? De esa Oye, situación. y quiero que me digas cómo esta emoción de la frustración, ¿qué tanto está vinculado con algo que se llama neurosis? Uy, no, sí, ¿Sí de me hecho, entiendes? Porque, o justo, sea, sí, es uno de los rasgos sí, apremiantes de lo que es la neurosis. ¿Tú claro. cómo está vinculada esta emoción con la neurosis? Es que fíjate que si lo vemos desde el término psicoanalítico, y Sí. más ustedes en los grupos de AA que ven mucho los textos de Carl Jung y todo Ajá. eso, desde el psicoanálisis incluso enfoca la parte de la infancia, las 3 etapas de desarrollo del niño, que es la oral, anal, la sexual, y obviamente ahí tiene que ver justo la frustración en el bebé de los 1 a los 3 años. Wow. Entonces, A ver, sí, amplíame ese tema. A ver, sí, eso sí, me sí. interesa. Es algo muy interesante porque ya estamos hablando del inconsciente, ¿no? Ok. Del psicoanálisis. Entonces, justo tiene que ver mucho con la neurosis porque dice Freud que la neurosis justo se gesta de los 1 a los 6 años. Ok. Y dices, pues, como un niño, ¿no? Podría gestar una neurosis justo por el tema de la frustración, que en psicoanálisis le llamamos castración, ¿no? Ok, Asumir ok. la castración, asumir que la vida es imperfecta, que la vida no nos va a dar todo lo que queremos a la hora que queremos. Ok. Entonces, psicoanalíticamente hablando, en el inconsciente del infante se desarrolla ese tema de la neurosis justo en la etapa de los 1 a los 6 años. Wow, ¿no? Ese es otro tema. Ya O es sea, otro son tema, muchos pero va temas, relacionado, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, y bueno, ya de adulto, o sea, esta vinculación que tiene la neurosis con la frustración, híjole, es bien difícil una persona, y bueno, frustrada, no solamente, lo vuelvo a reiterar, emocionalmente, o sea, Sí. puede estar frustrada sexualmente, Claro. puede haber frustración material, económica, Todo. o sea, social, emocional, o sea, una frustración desde que tal vez, no sé, a veces la insatisfacción sexual, ya sea por parte del hombre o de la mujer, genera Neurosis y frustración, Sí. ¿cierto? Sí, sí, sí. Estoy poniendo ejemplos y ahorita tú me completas y me dices qué Sí. piensas de estos, ¿no? O sea, eso es en el plano sexual, en el plano emocional, desde que, o sea, tal vez tu pareja, no sea tal vez lo suficiente, o sea, empático, ¿no? O comprensivo, Claro. o no sé, indiferente tal vez pueda ser, o muy frío tu pareja, ¿no? Sí. Y eso te cause cierta frustración, ¿no? O sea, porque una cosa es tener tal vez un temperamento así como serio y otra cosa, o sea, que no lo demuestres, como tú dices, seas muy cerrado, ¿no? Que ni siquiera un mensaje, nada, ¿no? O la parte material económica, o sea, cuántas veces se vive esa parte, ¿no? O por como tú lo decías, porque se tenía o porque no se tiene. A veces los que tienen siguen sufriendo porque no tienen lo que ellos quieren y viven en frustración, aunque tengan, o sea, recursos económicos no les es suficiente y siempre es más, sus exigencias es más, ¿no? Y asimismo como el que pues tal vez tiene ciertas carencias, ¿no? Como el que yo un día, fíjate, y bueno, con este término para que me des tu punto de opinión, que vi una imagen donde va una persona, en un auto así último modelo, ¿no? Y pues se ve a otra persona que va en un auto, pero pues, digo, no del año, ¿no? Y dice, cómo quisiera tener el vehículo de este brother, ¿no? Y después lo veo su vehículo del que no es del año, lo ve uno que va en una bicicleta, ¿no? Y piensa del carro, y uno va caminando y y dice, ¿cómo quisiera tener una bicicleta? Y bueno, es una analogía porque, o sea, ahí te das cuenta cómo no es suficiente. Hay insatisfacción, siempre. Y eso voy, ¿cómo es y está vinculada la insatisfacción de una persona con la frustración? Exacto. ¿No? Ahí retomamos un poquito lo que te dije al principio del programa. Los bebés se frustran por necesidades externas. Los adultos al revés. De grande uno no se frustra por los factores externos, uno se frustra por sus carencias internas. Ok, eso está. O sea, ya no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Por eso la analogía que acabas de decir es bien cierta.
hay gente que te pregunta, bueno, pues tiene todo relativamente, ¿no? ¿Por qué tendría que vivir frustrada o enojada? Porque él está generando la frustración de adentro hacia afuera, justo porque no sabe gestionar las emociones. Acuérdate que la idealización, Jorge, y los deseos surgen en la mente, ¿no? Sí. Uno genera esa película, esa fantasía en su cabeza. Entonces, justo cuando te enfrentas al exterior, a la realidad de afuera, y choca con la fantasía, ya no hace Ya match. no hace clic. En ese clic es justo donde surge la emoción. Pero la persona que tiene la capacidad de gestionar la frustración lo puede ver de positivo y decir, ok, yo quiero tener un coche, ahorita me siento frustrado porque no lo tengo, ¿no? Pero voy a replantear mis objetivos, mis metas y mi proyecto a seguir para lograrlo. Me va a servir como un motivante la frustración. Claro. Pero si lo hago del lado negativo, me va a servir al contrario, para deprimirme, para tirar la toalla, para renegar o incluso hasta pues para enojarme con el cuate que ni siquiera La se tiene envidia, que ver, genera ¿no? la Exacto. envidia. Que lleva el carro, ¿no? Claro. Entonces, ahí es lo que te digo, que tiene dos vertientes. La puedes usar a tu favor o la puedes usar en contra, ¿no? Sí, claro. Y pues bien, ¿nos podrías dar algunas sugerencias, alguna parte para, o sea, aminorar esta emoción si es que la estamos viviendo de adolescentes, de joven, de adulto? Sí. ¿Cómo podríamos manejar esta parte? Bueno, antes de darles a lo mejor alguna técnica para gestionar mejor la frustración, sí me gustaría hacer mención de 3 puntos importantes. El primero es que la gente entienda que al ser una emoción, y todas las emociones son instantáneas, son temporales, vamos. Aunque pareciera que cuando estás viviendo la emoción parece eterno, ¿no? Siento claro. que va a durar siglos esta emoción. Entonces, eso nos puede consolar un poco, ¿no? Entender que la emoción frustración no es eterna, o sea, esa va a terminar. Lo segundo es entender que la persona debe de ser una persona que no genere altas expectativas. Hay que ser realistas, ¿sabes? O sea, no digo que seamos mediocres, ¿no? Porque también podríamos caer en eso, ¿no? Sí, conformismo. Conformismo, pero sí ser muy realistas, ¿no? Con tus limitantes, con tus fortalezas, con tus debilidades, para que la caída no sea más estrepitosa, ¿no? Si es que tienes una gran expectativa, un gran sueño, ¿no? En el tema que sea, económico, romántico, lo que sea, ¿no? Y tercero, que la frustración tú la puedes usar a tu favor o en contra. Eso es lo único que quiero dejar así súper claro para que la gente entienda. Ya que nos quedaron claros estos 3 puntos, ya les puedo a lo mejor explicar ciertas técnicas que les pueden servir para desarrollar mejor esta gestión. Como todo en la vida, como cuando hacemos ejercicio, la gestión de nuestras emociones es un deporte. Hay que estar practicando y practicando y practicando. Entonces, por eso, a lo mejor cuando me decías al principio de que es muy difícil que una persona adulta cambie, yo creo que sí, pero siempre y cuando haya voluntad. Puede cambiar si hay voluntad y si se ejercita en la gestión de sus emociones, yo creo que sí puede lograr cambiar. De ser una persona frustrada, neurótica, a ser una persona tolerante. La primera técnica, la mejor que yo les podría recomendar cuando ya están en el momento de la emoción, frustración, es una técnica que yo le llamo pausa sagrada, ¿no? Es la que nunca hacemos, ¿no? Los seres humanos, la pausa. Justo si estás viviendo en ese momento la emoción, frustración, tienes que cerrar tus ojos y justo es casi apagar el interruptor y hacer pausa. Porque si tomas decisiones desde la emoción, imagínate qué clase de decisiones vas a tomar, claro, ¿no? O sea, negativas. Entonces, la primera técnica es pausa sagrada, es decir, estoy en la emoción, en el sentimiento de frustración, cierro mis ojos, me doy una pausa, respiro y dejo ir un poco la emoción, porque como vuelvo a repetir, las emociones son temporales. Otra técnica que les puedo a lo mejor sugerir, ¿no? Para poder hacer gestión adecuada de la frustración es vivir el aquí y el ahora, ¿no? Tengo una paciente que cuando se siente frustrada tiene su tótem, que le llamamos,
que le recuerda que estaba empezando a sentir frustración, que ella siempre se repite, estoy en el aquí y en el ahora, estoy aquí en el ahora. No lo dice en voz alta, pero se lo dice ella sí, claro, en su cabeza. Le ha resultado, porque dice que antes tenía muchas discusiones con su pareja porque pues, le frustraba, ¿no?, estar ahí enganchada, y que cuando ella hace eso, regresa a la realidad, y cada quien pues tendrá su tótem, su palabra mágica para recordar, hey, estoy sintiendo frustración, pero tengo que estar en el aquí y en el ahora. Porque las personas que viven en el pasado o pensando en el pasado, pues viven tristes, sí, claro, enojadas, y las que viven pensando en el futuro, desesperadas y angustiadas. Uh-huh. Entonces, para manejar la frustración, recomendación, vivir en el aquí y en el ahora. Otra técnica que les puedo recomendar es justo la técnica de las expectativas. De acuerdo a los sueños, planes o deseos que tú tengas, si ya te viste que no se está cumpliendo, no se está llevando a cabo como tú lo quieres o lo deseas, sí es importante que hagas una reflexión y replantes y te des cuenta de la realidad, porque a veces somos tan aferrados, tan necios, ¿no?, en algunas expectativas. Cierto, sí, cierto. Y la vida te está diciendo, hey, no es por ahí, replantéatelo, cámbialo. No, sí, todos te dicen, pero sí, ajá. Hasta la gente, ¿no?, sí, te lo dice. Entonces, esa técnica sí se la recomiendo, que si ya viste que de plano lo que tú deseas no se está dando, uh-huh, date ese stand-by para anotar y reflexionar si estás siguiendo el camino correcto o adecuado. No te estoy diciendo que tires la toalla, sí, no, porque no, eso sería otra cosa, pero sí que replantes. Y la cuarta, a lo mejor también conoce tus limitantes, ¿no? Sí. A mucha gente no le gusta reconocer también esas áreas grises. Así es. Híjoles, ¿cómo les cuesta trabajo? Y resulta que esas áreas grises son las que no te están llevando a obtener a lo mejor el resultado que quieres de ese tema en particular. Entonces esa técnica también se la recomiendo. Mírate al espejo y mira y reconoce tu realidad, tus limitantes, y a lo mejor a partir de ahí te puedes hacer algunos cambios para que ocurra lo que tú quieres o deseas. Entonces, esas son técnicas a lo mejor básicas que yo les estoy recomendando. Existen muchísimas más, pero yo lo que les puedo decir es que empiecen a ejercitar su cerebro, empiecen a hacer ejercicio con sus emociones, especialmente con esta llamada frustración, y van a ver que cuando menos se den cuenta van a ser tolerantes a cualquier tipo de frustración, ¿sale? Ustedes mismos se pueden ir sometiendo poco a poco a pequeñas dosis de frustración. Va a llegar un punto en donde ya tuve tantas frustraciones en mi vida, pequeñas, grandes y medianas, que ya soy tan tolerante y tan laxo que nada me frustra, nada me molesta. Sí, claro. Híjole, y es un proceso muy difícil y largo, ¿no? O sea, se escucha fácil, pero como tú bien lo dices, la práctica es lo que hace que de alguna forma vayamos como ejercitando esa... Es que si ya me di cuenta que yo no puedo autogestionar mis emociones, ya hice las técnicas que me dijo Ivette, pues entonces busquemos ayuda profesional. Tú lo dijiste de hecho al principio del programa, ¿no? O sea, sí, claro. Y pues, bueno, ya que estás por ahí, pues, no sé, deja tu teléfono, tus redes sociales, donde sí, claro, puedan, encontrarte, ¿no? Bueno, aquí ya en tu programa ya muchos me conocen, pero bueno, vuelvo a dejar mis datos. Mi teléfono celular es 55 1390 6796 y me encuentran en redes sociales Instagram y Facebook como Vete o Ivette García. Ok, vamos a ponerla ahí en la parte de la descripción para que, pues, si ustedes tienen a bien, pues ahí hagan una cita para algún tipo de terapia, ya sea vía online o también presencial, según sea el caso. Y pues bien, yo realmente pues te agradezco que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas compartido pues este tema tan interesante que pues nos faltó mucho, pero pues bien, la verdad es que extrajimos pues creo que lo básico y lo más importante, ¿no? Y pues esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco que pues se hayan quedado hasta el final de este video. Los invitamos a suscribirse al canal, a que le den like ahí a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada vez que subamos algún tema. Compártanlo también.
Y pues les mandamos un fuerte abrazo todos. Gracias. Nos vemos hasta bye. la próxima. Bye.